todo el sistema bancario tiene los mismos productos, o sea, somos homogéneos en todo. ¿Cuáles son hoy en día literalmente el petróleo para el sistema bancario? Es saber explotar de forma adecuada la información que generas, ¿sí? Porque ese es tu diferenciador en servicio, en fidelización, en la experiencia como tal. Bienvenidos y bienvenidas a Tech Tertulia AI en Beyond. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn. Y Diana, y a las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre nosotras, solo tienes que escuchar la edición cero. Y bueno, hoy vamos a empezar un nuevo episodio. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Tenemos a un súper experto también en esta área que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicado al sector bancario. Así que para muchas personas que nos siguen y que siempre nos estaban pidiendo cosas y temas sobre el tema financiero, el tema bancario, pues hoy vamos a hablar netamente de esto y vienen muchos temas interesantes. Pero antes, vamos a hacer una recapitulación de nuestros sponsors, por supuesto. Tenemos a WN, agencia de marketing, diseño y edición, quienes se encargan de, como su nombre lo indica, nuestra producción, nuestra imagen, diseño y manejo de redes sociales como Instagram. También tenemos con nosotras a la Red de Mujeres Matemáticas Ecuatorianas, quienes nos brindan su apoyo, principalmente en la difusión de este podcast también. Y bueno, para presentar a nuestro experto, te doy paso, Evi. Exactamente, entonces ahora voy a hablar de Drichelmo. De hecho, Drichelmo Tamayo León. Es el actual Head of Analytics en Diners Club del Ecuador. Ha trabajado en diferentes roles relacionados con análisis y gestión de riesgos de crédito. Además, es profesor de la Universidad de las Américas desde el 2019. Ha sido consultor para el Banco Mundial y la CEPAL de Ecuador, especializándose en análisis estadístico y econométrico, ciencia de datos y análisis de grandes datos. Posee un máster en economía, en econometría, de la Universidad de Edimburgo y ha estudiado en la Universidad de Grenoble y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es certificado en Data Science y en Big Data Analytics. Entonces, justamente antes de empezar con la entrevista con nuestro querido invitado, les quiero explicar a todos cómo es la estructura de esta entrevista y los temas que vamos a ver. Entonces, primero vamos a hablar de varios casos que son aplicados en la parte del negocio bancario. Entre ellos tendremos o hablaremos de motores de búsqueda de restaurantes, vamos a hablar de predicción de cómo clientes pueden dejar de ser clientes del negocio, la estimación de cuánto un cliente va a consumir, recomendación de productos para clientes y el costo-beneficio de las tecnologías de inteligencia artificial. Y no se olviden que va a haber un segundo video, una segunda parte. El link va a estar aquí en la descripción, aquí, así que solamente deben darle clic y con eso pueden ir directamente a ver el video. Y bueno, ahora sí vamos con nuestro entrevistado. Gracias, Richelmo, por estar aquí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola Evelyn, hola Diana, muchas gracias. Buenas tardes con ustedes. Les agradezco mucho la invitación y feliz de colaborar y compartir también un poco de mis experiencias. Gracias a ti. Bueno, siempre viene una pregunta de cajón, ¿no, Evi? Que estamos, siempre nos gusta porque es una pregunta de rompehielo, porque, claro, sabemos que vamos a hablar de temas muy formales, muy importantes, muchas veces técnicos y también de negocio, pero queremos empezar más que nada con un recorderis también a la gente que nos va escuchando, de que vamos a ir teniendo algunas partes y entre ellas una pregunta que le dejó la persona de la entrevista anterior. Sí, en este caso, nuestra anterior entrevista dejó una pregunta muy interesante y este juego que lo hacemos es justamente para que ustedes también se queden con nosotros y con nosotras acá hasta el final. Y de todas formas, también le vamos a pedir a Richelmo que formule una pregunta. Así que si ustedes no se quieren perder eso, quédense con nosotros hasta el final, no solo de este, sino del siguiente video. Y vamos entonces con la pregunta rompehielo. Cuéntanos, Richelmo, algo que la mayoría de gente no sabe. Incluso la gente que seguramente van a ser tus contactos, que van a escuchar esto, digan, wow, esto no sabía de Richelmo. Puede ser relacionada con la IA, si tú quieres. A ver, probablemente que una de mis mayores pasiones es la montaña. Me dedico a hacer montañismo. Eso es lo que
O sea, me entreno constantemente para estar, digamos, siempre en la mejor condición física para ese tipo de retos. Nado, corro, hago bici y, digamos, todo eso es para mantener el cuerpo, digamos, fuerte para cuando tengo que hacer alta montaña. Quizás eso, no sé si Bien, hay sí. algún otro tema. Ajá. No, sí, claro. Cuerpo y mente. Sí, total. Bien dicho, Evi, tal cual. Sí, a veces la gente nos cuenta que, por ejemplo, de cómo iniciaron, ¿no? Pero ya nos vas a contar un poquito más allá y qué bueno saber también que te gusta la montaña. Aquí seguramente tenemos a más personas que les encanta la montaña o el trekking, como también lo conocen y por ahí otros fanáticos que sepan que hay cosas más allá del trabajo. Totalmente. Ya, y bueno, y con esto pasamos entonces a la siguiente parte que de hecho ya tiene que ver con inteligencia artificial. Y lo que nos gustaría preguntarte es, ¿qué despertó de hecho tu interés en aplicar inteligencia artificial al sector bancario? ¿Y por qué tu interés en esta área? Sí, a ver, primero yo soy economista de formación. Como economista, lo primero que te enseñan es que debes asignar bien los recursos porque las necesidades son inmensas y los recursos son escasos, ¿sí? Y la forma de asignar bien los recursos es a través de datos, utilizar bien los datos, no solamente optimizar por optimizar una fórmula en una hoja, sino hacerlo consciente de que esto tiene un costo y un beneficio y que tienes que ser lo más, o sea, el ratio del costo-beneficio tiene que ser el más óptimo, ¿sí? Por ahí, digamos que nació todo el interés, o sea, ahí despertó mi interés por el uso de datos para la resolución de problemas, particularmente mi formación como economista, luego la transicioné hacia la econometría, que no es nada más que estadística aplicada. Y pues ahí ya te vas topando con otro tipo de terminología que uno como economista quizás no entiende, ¿sí? Uno como economista jamás va a tener un curso de SQL. Yo no sabía que eran queries, por ejemplo. Yo desconocía el término query en el contexto de extraer datos. Yo no sabía que era eso, porque esa es una terminología que la utiliza un ingeniero en sistemas, probablemente, que maneja volúmenes de datos masivos y que pues tiene que interactuar con ese tipo de palabras o con ese tipo de herramientas. Entonces, mi transición fue así, ¿no? O sea, ir pasando desde la parte teórica, desde ver la parte económica, comportamental, hacia ya la parte empírica, donde la econometría justamente es la que tiene esta fortaleza, ¿sí? O sea, la parte empírica es lo que le hace a la economía muy divertida. Y ahí es donde me especialicé yo. Luego, conforme fueron pasando los años, pude trabajar de forma más directa con datos. Lo primero como economista es que trabajas con encuestas y estás hablando de 40.000 registros, de 50.000 registros, ¿sí? Luego, como economista, por ahí te topas con un censo de población y vivienda que para el caso del Ecuador en el 2010 eran 17 millones de datos. Ahí ya estás manejando con datos de alta volumetría, o entre comillas, ¿sí? Y eso como economista es lo que uno se enfrentó, o lo que yo me enfrenté, digamos, en términos de volumen hasta ese momento, lo más fuerte, ¿sí? Pero luego, cuando vas viendo que existen datos a tiempo real, que existen otras fuentes de información que no son las levantadas por los encuestadores, pues ahí te vas dando cuenta que quizás las herramientas y las tecnologías que tienes se van quedando cada vez más cortas, ¿sí? De a poco, pues, como te digo, tuve que aprender a hacer este tema de ingeniería de datos, manejar un poco, interactuar un poco con SQL, manejar e interactuar también con otras herramientas de visualización, porque a veces el Excel también se queda corto, ¿sí? Si metes quizás más allá de 600.000 registros, dependiendo de la computadora que tengas, ya va a tener alguna complicación y tu computadora probablemente se corte, ¿sí? Entonces ha sido un tema muy paulatino y muy progresivo y de a poco también te das cuenta que las herramientas que aprendiste, como en mi caso como economista,
Si bien es cierto, son muy útiles y son muy prácticas y son muy beneficiosas a la hora de tener insights, hasta cierto punto tú ya dejas de lado la inferencia y quieres ir a la predicción. Y ahí es donde las técnicas tradicionales de econometría, las técnicas tradicionales de estadística probablemente se van quedando cortas. Y estos enfoques bayesianos, estos enfoques de deep learning, estos enfoques que están más orientados hacia la extracción de insights a partir de datos masivos, pues ya se vuelven relevantes y son necesarios aprenderlos. Así fue mi camino. Me recuerda mucho que hemos estado hablando de la parte de la interdisciplinariedad. Dios, qué difícil la palabra. Ajá. Porque claro, es de hecho un economista que termina también en los temas de inteligencia artificial, entonces también la unión de estos mundos. Qué chévere, Guillermo. Bueno, y continuando con la entrevista, vamos de ahora sí ya directo a la materia. Vamos con nuestro primer caso, que es la parte de motor de búsqueda de restaurantes. Entonces, en este primer punto, lo que nos gustaría preguntarte es justamente que nos cuentes brevemente de qué se trata este proyecto y en forma de que todos podamos también entender fácilmente cuál es la tarea que llevas a cabo. Claro que sí, con gusto. Voy a compartir pantalla un minuto. Entonces, les voy a comentar cuál es este primer caso de uso que de hecho, o sea, involucra muchas metodologías y muchas técnicas, pero realmente lo que nosotros queremos hacer a partir del conocimiento que tenemos de nuestros clientes, particularmente del uso de sus tarjetas de crédito en el consumo en restaurantes que están afiliados a la red de Diners Club, lo que nosotros queremos hacer es primero aprender cómo son esos comportamientos de consumo, ¿sí? Aprender cómo son esas ciclicidades, cómo son las estacionalidades que se pueden presentar. Y una vez que entiendo cómo consumen cada uno de mis clientes, pues nosotros quisimos dar este salto para tener una actitud proactiva. Esta va a ser la palabra que más me van a escuchar hablar el día de hoy, proactividad, ¿sí? Queremos pasar de una cultura reactiva, muy pasiva, a una cultura donde nosotros aportamos a la fidelización del cliente, a la experiencia del cliente, justamente con anticipación. Y esto es básicamente, por así decirlo, la estrellita de Navidad hacia donde le estamos enfocando mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo en el área a la cual yo lidero. Particularmente, ¿qué es esto? Queremos hacer, como su nombre lo indica, un motor de recomendación. Es decir, les voy a poner un ejemplo para que todos tengamos quizás un poco más de familiaridad con Netflix, ¿sí? He buscado este pequeño gráfico que creo yo que es muy intuitivo para conocer. Netflix utiliza un algoritmo que se llama el filtro colaborativo, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica de este filtro colaborativo? Lo que nosotros vamos a ver es que tenemos usuarios, un usuario A y un usuario B, que entre ellos mantienen características demográficas muy similares, ¿sí? Pueden estar en la misma región geográfica, pueden tener más o menos el mismo rango etario. Adicionalmente, vemos que tienen una similitud en determinadas películas que ellos han visto, pueden haber rankeado estas películas de una forma más o menos similar. Y ahí es donde viene esta lógica del filtro colaborativo. Yo aprendo del comportamiento de personas que son similares a mí y aprendo también del comportamiento de los ítems, que en este caso son películas, que son parecidas entre sí, en términos de ranking, ¿sí? En términos de número de visitas, en términos de género de película, etcétera, etcétera, etcétera. Y la lógica es la siguiente. Si es que el usuario B, que es parecido al usuario A, ha visto tres películas, la A, la B y la C, y yo tengo que el usuario A, que es muy parecido al usuario B, ha visto la película A y B, pues va a ser muy probable que si le recomiendo la película C, a esta persona también le guste, ¿sí? Entonces estamos buscando similitud entre personas y similitud entre ítems, ¿sí? Es una matriz de doble entrada
Ya la parte técnica se traduce literalmente en matrices, pero la lógica está ahí. Vamos a buscar distancias, vamos a buscar similitudes, ¿sí? Ahora, como Netflix y como Spotify probablemente nos puede decir qué tanto te gustó a ti la película A o qué tanto te disgustó la película B, para ver si es que efectivamente somos compatibles en gustos, ¿sí? Pues ellos te permiten rankear la película. Esa es una forma. La verdad, no sé cuál es la tasa de personas que efectivamente rankea positiva o negativamente una película, pero digamos que tienes esa opción. También puede ser por el número de veces que has visto la película, o en el caso de Spotify, puede ser el número de reproducciones, el número de playlist en la cual te has descargado la película, el número de veces que has compartido la canción, perdón, con tus contactos por distintos medios. Y de ese modo tú puedes tener una lógica de ranking de gusto, puedes inferir el gusto a través de ese tipo de comportamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el reto de cara a nosotros? Nosotros no podemos conocer cuánto le diste de calificación al restaurante X y cuánto le diste de calificación al restaurante Y. Lo que yo puedo conocer es, ok, ¿con qué frecuencia visitas el restaurante en los últimos X meses? ¿Cuál es el monto de consumo que generalmente frecuentas realizar ahí? Pero esa información puede presentar sesgos, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, únicamente comparo el número de veces que voy a un restaurante o el monto total del gasto que yo hago en ese restaurante, pues probablemente no estoy aprendiendo mucho de mi comportamiento como individuo de forma integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Decidimos utilizar métricas para comparar, por ejemplo, ¿cuál es el consumo que tú haces en este restaurante versus el consumo promedio que haces en el resto de restaurantes que visitas? Entonces, ¿cuál era mi lógica? Es, si es que tú estás por encima del promedio en consumos y en frecuencia, es decir, que tú en promedio visitas un restaurante una vez cada 12 meses y hay un restaurante que veo que visitaste 3 veces, pues veo que tienes una afinidad mayor a ese restaurante. Si el ticket promedio que tú gastas cuando vas a un restaurante, me voy a inventar, es de $30 y yo veo que en un restaurante estás gastando 60 o $70, combinado con el número de veces que estás yendo, pues puedo inferir que tienes una mayor afinidad de ese restaurante y que por lo tanto lo estás rankeando de mejor manera, ¿sí? Esto es más o menos la intuición detrás de lo que estamos haciendo. Ahora, las técnicas que están por detrás también son súper chéveres, porque por un lado, como les digo, el primer reto es que no tenemos una métrica que me diga el ranking de preferencia. Entonces yo tuve que construir la métrica de ranking de preferencia para restaurantes y eso fue bien bonito. En términos prácticos, ¿qué hicimos? Definimos un set de variables. Como les digo, me gusta trabajar mucho con ratios para compararte a ti versus el resto de tus consumos en otros restaurantes y compararte a ti versus el resto de clientes que van a ese restaurante en frecuencia, en monto, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todas estas métricas, lo que nosotros hicimos, un análisis de componentes principales, extrajimos los componentes hicimos una regla de Pareto, nos quedamos con el 80% de la varianza. Con eso hicimos un modelo de clusterización y luego ordenamos los clústeres en función del monto de facturación o del monto de consumo. Y con eso sé, si lo ranqueo del 1 al 10, pues cuántas personas están dentro del primer clúster, del segundo clúster, del tercer clúster. Y eso lo hicimos para todos los restaurantes que son afiliados a Diners, ¿sí? Y esto fue muy interesante porque luego el momento en el que quieres hacer las predicciones, luego ya entran o sea, criterios que son mucho más, digamos, de conocimiento de negocio, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando estaba planteando esta metodología, a todo el mundo le gustó, pero comenzaron a salir algunas cosas como, oye, Drichelmo, ¿y cómo vas a controlar que a una persona que vive en Guayaquil
le recomiende solo restaurantes de Guayaquil y no restaurantes de Cuenca, ¿no es cierto? Porque puede ser que mi comportamiento es muy parecido al comportamiento de una persona que vive en Guayaquil o en Cuenca y le estoy recomendando algo de Quito o viceversa, ¿sí? Entonces, luego, a raíz de estas iteraciones ya con el equipo comercial, o sea, fuimos refinando el modelo de modo que entrenamos el modelo solo para establecimientos en la zona de Quito, por ejemplo, y socios que residen en Quito. Pero luego fuimos más allá y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si es que tú un día coges y vas a Guayaquil? ¿Por qué no te puedo recomendar algo en Guayaquil? Entonces lo que hicimos fue una especie de eh, tener habilitado, o más bien dicho, lo vamos a desplegar en algún punto, esta opción de que tú decidas, mira, yo quisiera ir a esta ciudad, ¿qué me podría gustar? ¿Sí? De modo que, si bien las recomendaciones del push intensivo está en tu ciudad de residencia, no te limitemos a que conozcas algo por algún tema de trabajo puntual o por algún tema de vacaciones, ¿sí? Y eso es lo bonito. Otra cosa que es muy interesante de esta metodología y que a mí me costó mucho trabajo entender. Yo estoy detrás de estos 6 meses, o sea, me ha tocado aprender estos 6 meses constantemente y es muy difícil porque yo vengo desde la lógica de una regresión en la que tú pones, por ejemplo, la variable de la zona geográfica, la variable de la edad, la variable del consumo, la variable de los vales, etcétera. O sea, yo pongo un set de características para predecir algo. Ese era más o menos mi mindset, ¿sí? Pero acá no es así, porque aquí estás en el mundo de una matriz de doble entrada donde tienes personas y donde tienes ítems, ¿sí? Como columnas. Entonces yo decía, o cuando yo conversaba con mis jefes, ellos me decían, bueno, Drichelmo, ¿y dónde está el filtro de la edad? Y bueno, Drichelmo, ¿dónde está el filtro del género? O, porque no necesariamente lo que le gusta a una mujer de 20 años va a ser lo mismo que le guste a un hombre de 60 años. Y ahí viene lo bonito de las matrices de similitud. Las matrices de similitud ya me van a inferir eso en función de los restaurantes que visites, ¿sí? O sea, si tú eres una persona de 60 años, por los restaurantes a los que tú vas, evidentemente de ninguna forma vas a ser parecido a una persona de 20 años, porque van a ir a restaurantes muy diferentes, ¿sí? Y aquí también viene otro tema conceptual que es muy interesante y que también salió a partir de las iteraciones con el negocio, fue que me decían, por ejemplo, Drichelmo, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué no estás poniendo el estado civil? Porque si hay personas de entre 30 y 40 años que están casados y que tienen guaguas, a ellos les deberías recomendar algo diferente que a las personas de entre 30 y 40 años que están solteros. Probablemente a ellos les puede recomendar gastro, restaurantes o bares, y a los otros, pues restaurantes familiares. Y nuevamente la respuesta está en la metodología que estamos usando. La metodología de similitud no está, o sea, yo infiero todas tus características demográficas a través de los restaurantes que tú estás visitando. Entonces, todo eso, la verdad, fue como un cambio de paradigma para mí, para mi equipo también, porque fue difícil convencer a todos de que este era el camino correcto, pero bueno, o sea, de momento así es como lo estamos implementando, así es como lo vamos a poner en producción y pues eso es el primer caso de uso que les puedo comentar. Veo que tal vez estabas muy contento con el descubrimiento del aprendizaje no supervisado. Y bueno, no sé si tenemos más tiempo para la parte de preguntas. Bueno, al parecer no tenemos Yo más creo, tiempo. yo creo que sigamos para el siguiente caso y tal vez, Exacto. y ahí tal vez, Richelmo, lo que podemos hacer es, nos vas contando con una base y tal vez vamos abriendo espacio a preguntas tanto de Evi como mías para hacerte más, ahondar más en el tema, pero creo que está estupendo. Tú, creo que yo tenía como 3 dudas que había puesto en nuevo de negocios y lo dijiste muy bien, entonces lo cubriste bastante bien.
pero creo que para hacerlo, si te parece bien, en el siguiente caso lo hacemos así. De todas formas, solo creo que mencionar un comentario rapidito. A mí me encanta, ojalá yo lo saque. Yo sería la primera persona en usar esto porque siempre estoy pensando, ¿dónde voy a ir a comer después? ¿Qué recordas? Porque abren restaurantes como se abren zapaterías, la verdad. Entonces, hay muchos lugares que uno quiere conocer, pero no siempre sabes si irte al bueno conocido o al malo por conocer. Entonces, tener una persona, digamos, en este caso como es una persona, pero un motor de recomendación que uno sabe que también te puede ayudar, digamos, de cierta forma. A mí me encanta la herramienta que tiene Diners, por ejemplo, para que ya separe las cosas que son, por ejemplo, hay un análisis que tiene Diners para decirte, estás consumiendo 60% de tu mes se va en restaurantes, por ejemplo. A mí me encanta eso porque yo ya puedo ver, es la única tarjeta de hecho de crédito que te dice eso. Entonces yo voy y digo, 60% es en restaurantes, 30% en farmacias o salud y así. Entonces, súper interesante también que puedan utilizar esa data como para darme otros beneficios como clienta, ¿no? Entonces, bien por eso también. Ok, entonces vamos con nuestro segundo caso, que es la parte de análisis de deserción. Igualmente, Richelmo, si nos puedes contar un poquito de qué se trata este proyecto y obviamente, las tareas y las tecnologías que usas detrás de esto. Bueno, a ver, este análisis básicamente, la terminología es el churn analysis, ¿sí? O sea, nos queremos anticipar con X cantidad de tiempo cuándo un socio va a dejar de ser socio. En el caso de Diners Club, cuándo me van a cancelar las tarjetas de crédito, ¿sí? Hasta hace poco, la forma en la que se hacía este tipo de análisis mm, era muy descriptivo. Tenías tasas de deserción por rangos etarios, por antigüedad, tenías ciertos insights que son muy importantes, que lamentablemente no estaban siendo utilizados para tener una actitud proactiva. Nuevamente, esta es la palabra clave, ¿sí? Pasar de ser reactivos a ser proactivos, ¿sí? Entonces, si yo con anticipación sé que tú en X cantidad de tiempo eres muy probable de cancelar mi producto, pues yo busco formas de fidelizarte, busco formas de contentarte, busco formas de entender por qué quizás estás enojado conmigo y darle la vuelta, ¿sí? Y para eso voy a compartirles una pequeña presentación. Entonces, este gráfico creo que muestra bastante bien lo que intentamos hacer en el análisis de deserción, ¿sí? Esto tiene, a los que les gusta términos estadísticos un poquito más sofisticados, son los análisis de supervivencia, ¿sí? De momento, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Lo que nosotros buscamos identificar es, ok, de todos mis socios, que son actualmente socios Diners, ¿cuáles son aquellos que tienen mayor probabilidad de cancelar sus productos conmigo? Y buscar una estrategia para retenerlos. Y que de este modo, la cantidad de socios que efectivamente pierdo, es decir, estos pescaditos que no les pude poner en una trapecerita, pues se reduzca, ¿sí? Eh, Nuevamente, les digo, queremos pasar de acciones reactivas donde respondo cuando el cliente ya tomó la decisión de irse y probablemente es muy difícil retenerlo, hacia una acción proactiva donde me enfoco en mejorar la experiencia del cliente, entender qué es lo que estoy haciendo yo que no le gusta y fidelizar, ¿sí? La metodología que está por detrás de esto es un análisis de clasificación, ¿sí? Y aquí pues existen varias metodologías, desde modelos logísticos con regularización tipo Lasso, Rich, ElasticNet, o también modelos un poco más sofisticados basados en árboles de decisión o incluso redes neuronales, ¿sí? No quiero concentrarme en este punto porque lo bonito de este caso, el arte, estuvo en la ingeniería de variables, ¿sí? Entender cuáles son esos comportamientos que terminan siendo el trigger para una próxima deserción, ¿sí? Y ahí es donde me quiero enfocar. Ahí es donde está lo bonito, ¿sí? Les decía que la metodología de por sí, pues todos podemos pasar horas hablando de los pros y los contras de las distintas metodologías de clasificación que hay, pero yo creo que el valor, el arte, o sea, lo bonito, al menos desde el punto de vista de un economista,
es entender estos triggers, entender estos determinantes, por así decirlo. No, no quiero usar la palabra determinante, pero sí estos factores asociados a, ¿ok? Desde el punto de vista de la inferencia estadística, a nosotros nos interesa conocer comportamientos fuertes que predigan el fenómeno de interés. Pues claro, ¿no? Uno puede ponerse a pensar y dice, ok, si es que en los últimos 6 meses tú me has dejado de consumir paulatinamente, pues probablemente es porque estás dejando de consumir con nuestro producto y te estás yendo hacia otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo me inventé? Fue una variable de aceleración o desaceleración entre X y XT tiempo, ¿sí? Por ahí incluimos el número de tarjetas adicionales que tienes, por ejemplo, para tus hijos, para tu círculo familiar, incluso tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Incluimos comportamientos relacionados al tipo de consumo que haces y ahí hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, tú me decías que cuando te llega el estado de tu cuenta, te aparece, consumiste tanto en restaurantes, tanto en farmacias, tanto, etcétera, 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 ¿sí? E identificamos que hay ciertos comportamientos de consumo en determinadas especialidades que si tú usas tu tarjeta ahí, es menos probable que te vayas, porque somos tu tarjeta preferente, ¿sí? En tu consumo diario, en tu consumo habitual. Y Wow. entonces, el trigger para mí, el insight que yo aprendí fue, si yo veo que ahí te me estás cayendo, ahí es donde debo hacer el push. O sea, si dejo de Entonces, comprar, yo no, perdón, te lo entiendo, si dejo de comprar, no sé, voy a asumir cualquier cosa, ¿no? Si dejo de comprar los pañales que compro todos los, todos cada 2 semanas, es porque ya no eres mi tarjeta de preferencias, por algo te estoy dejando de usarte, de cierta forma. correcto, correcto. Mm, Y ahí es donde yo entro, ahí es donde entra la actitud proactiva. Entonces ahí probablemente te hago un push a través de mensajes, de WhatsApp, o sea, los diferentes medios de comunicación. Busco beneficios comerciales activos en ese tipo de comercios para decirte, oye, mira, por si acaso, si usas tu tarjeta Diners Club acá, recuerda que tienes tal porcentaje de descuento, ¿sí? Y eso es lo interesante. Hacia eso estamos transitando. Cuando tú me dices, me llamas y me dices, Drichelmo, el ejecutivo comercial, dice, ¿sabes qué? Hoy me voy. Las estrategias que tengo para retener son muy poquitas y de hecho son muy estándar. O sea, algo que hay que tener en cuenta dentro del sector bancario es que todos tenemos la misma gama de productos. Absolutamente el sector bancario en el Ecuador y en gran parte del mundo todos son productos homogéneos. Tú debes competir en calidad. El precio incluso es casi que el mismo, ¿sí? El costo de mantenimiento, al menos en tarjetas de crédito, es prácticamente el mismo en todo el mercado. Entonces no puedes competir en costo. ¿En dónde debes competir? Es justamente en esto. O sea, es en mejorar la experiencia del cliente, en la calidad de los productos que ofreces, en la calidad del servicio que das, en la forma en la que tú te relacionas de una forma, no sé si el término puede ser íntimo, pero sí de una forma más cercana con tu cliente. Y eso a la larga termina traduciéndose en que se vayan o no. wow, súper interesante. Bueno, ahí tenemos unas preguntitas técnicas con Evi primero y luego voy yo porque me parece que lo que nos acabas de decir, a mí me encantó saber que estamos experimentando con cositas como esta predicción en temas de consumo y de churn rate, que es muy conocido también, no solo para la parte bancaria, creo que para cualquiera, sobre todo seguros, se me ocurre ahora, creo que debería ser algo, un hit. Listo. Entonces, bueno, de hecho, igual, por cuestiones de tiempo solamente voy a hacer una pregunta o dos. Y la primera es que me encantó la parte que mencionas en la diapositiva de que, o al menos lo que para ti es súper interesante o el arte está en la ingeniería de variables. Y me pregunto si es que esta es tu posición. Eso quiere decir que, bueno, obviamente tú le tomas eso el enfoque y tratas de encontrar todas estas variables que son correctas, ¿no es cierto? Que dan valor o mayor valor a la predicción. Y de alguna forma también le encontraría que es un arte un poco creativa, ¿no? Pensar justamente en esas variables. De hecho, sería una gran pregunta que igual tomaría mucho tiempo responder. Pero bueno.
En todo caso, si es que esta es tu posición y también mencionas que al final también puedes utilizar otro tipo de tecnologías como la de redes neuronales, pero en cambio ellas son conocidas por justamente construir sus propias variables. O cómo, entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Hay casos en los que no necesitas tú entonces aplicar el arte de ingeniería de variables? ¿O es que en todas las tecnologías que tú utilizas y todas las técnicas, siempre vas a hacer una construcción de variables para luego utilizar en tus algoritmos? Sí, a ver, en este caso, como a la final tengo que hablar con un asesor comercial, con el ejecutivo que debe retener una cuenta, tengo que explicarle por qué. ¿Sí? No necesariamente ellos entienden el concepto de un efecto marginal o no entienden el value, ¿cómo es? El backwards para la optimización de una red neuronal, ¿sí? Pero a ellos sí les debo explicar en palabras muy concisas y con cosas muy sencillas qué comportamientos deben identificar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para este caso en particular, fue muy importante hablar con ellos. Saber, oye, cada vez que te llaman a cancelar un producto, ¿por qué? A lo que voy es que probablemente la red neuronal y todos estos procesos de low code, en los que ya te arma todo el proceso de ingeniería de variables, puede llegar a las mismas conclusiones. No, no digo que no, pero en este caso en particular ya tengo la información de primera mano porque ya converso con todos o sea, algunos asesores comerciales, no todos, pero con algunos, donde yo ya recojo parte de la casuística, ¿sí? Y luego también veo los comportamientos y digo, mira, las personas son muy próximas a cancelar un producto, una tarjeta, si es que el siguiente mes es el momento en el que deben renovar el cobro, ¿sí? Ese es un insight que es muy fácil de spotear, ¿sí? Y una vez que esto lo tienes que explicar también a tus directores, a los ejecutivos que ya deben tomar las decisiones, y les dices, mira, estos son los comportamientos claves, es muy fácil contarles, primero, si es que la casuística te respalda, y segundo, si también hay un efecto, por así decirlo, intuitivo en la relación, ¿sí? Hay muchas variables que salen de estos procesos en donde tú dejas que el algoritmo haga todo, construya las variables y estime el modelo, donde probablemente tú no vas a saber cómo va a ser esa interpretación. Hoy en día existen toda esta onda del explainable AI, donde tú, por ejemplo, en un XGBoost metes el Shapely Value y puedes conocer cómo está relacionado ciertos valores de variables con ciertos comportamientos del fenómeno de interés. Pero como te digo, en este caso, a mí me parecía mucho más fácil empezar a recolectar esto ya desde la persona que estaba en la primera línea, ¿sí? Que son los ejecutivos, ¿sí? Y luego, claro, como te decía que sí habían algunos insights descriptivos, pues eso lo alimentamos y fue un ejercicio combinado. Pero yo creo pero yo creo que también es importante hacer la aclaración de que una cosa es que sea fácil porque tienes tú toda ya la información, todas las variables que tú sabes por tu experiencia que son buenas para la predicción. Y otra Claro. cuestión de si es necesario, ¿no? No sé si es que tu experiencia es que, aparte de que tú ya tienes toda la información, en realidad no es necesario ir con modelos más sofisticados porque los actuales ya tienen un buen rendimiento. Sabes que ahí viene otra discusión que no sé si lo vamos a abordar al final, pero simplemente voy a dar como una capsulita. Tiene que ver con, primero, ¿cuánto tiempo me dan para hacer? ¿Sí? Si a mí me dicen, Drichelbo, tenemos que salir con esto en un mes, yo no te puedo optimizar todos los hiperparámetros de una red neuronal súper entrenada. Por otro lado, ¿qué infraestructura me das? Si es que me vas a hacer que trabaje de forma local en mi computadora con 64 gigas de RAM y que le mate a la compu, pues las opciones que tengo ahí no son muchas. Si es que ahora tengo una infraestructura cloud y probablemente puedo dejar corriendo y me dan los recursos para pagar por hora lo que yo quiera, pues ahí es otra historia, ¿no es cierto? Entonces,
ahí también yo estoy limitado al tiempo porque, como te digo, o sea, yo trabajo en el área de negocios y literalmente ahí sientes que el tiempo es dinero. O sea, cada vez que no actúas, pues hay problemas con los indicadores, los KPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también la infraestructura disponible. Y claro, o sea, al ser un banco, al estar, digamos, el sector financiero es altamente regulado en el Ecuador, es muy delicado también el tema del traspaso de información, el manejo de la información cloud. De hecho, hoy en día estamos en un proceso de transición para cumplir con todas las normas de seguridad y transicionar hacia la infraestructura cloud, pero eso es un camino de 4 años. Entonces, va por ahí también la respuesta. Entonces, yo soy muy pragmático, o sea, soy muy práctico. Yo, por ejemplo, yo en la universidad y en mi maestría aprendí a hacer logits y probits súper bien, interpretarlo súper bien, y ese siempre es mi benchmark. Y luego voy con el siguiente modelo. Ok, ¿mejoró mucho? Ok, entonces lo optimizo. No mejoró nada, me quedo con lo que sé que funciona y que puedo defender a quien sea. ¿Sí? Entonces, Mm. así es como yo al menos trabajo. Ujú. Interesante, las limitaciones de la vida real. Pero bueno, vamos entonces con el siguiente punto que es de business, Dianita. Entonces, si tenemos Sí. siguientes preguntas. Voy a tratar de recopilar las preguntas un poquito del primero y segundo caso para el tercer caso en conjunto. Pero creo que es súper interesante. Me hiciste acuerdo de otro caso que de paso les comparto aquí, solo como un comentarista más, más que como pregunta. Es un libro que se llama Leading with AI and Analytics de Anderson y Settelmeyer. Justamente uno de los casos que topan es el que tú dices, Richelmo, el tema de churn rate. Y ellos hacen para el tema de vuelos, una agencia de viajes que quería saber cómo podía saber cuando una persona le iba a cancelar el vuelo, porque imagínense lo que es perder a una persona que te cancela el vuelo. Entonces, justamente hizo un análisis de las personas. Entonces, mi pregunta, te la dejo, no para responderla ahora, es justamente pensando en eso, es cómo se identifica, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese proceso de identificación? Me imagino que hicieron entrevistas, me imagino que tomaron la data de las personas, como tú nos comentaste hace un momento, ya parcialmente lo respondiste, hablaste con las personas que les dicen, bueno, ¿y por qué se van, no? Generalmente hay algunas encuestas que te dicen, cuéntanos por qué te vas. Ah, es que eres muy caro. Ah, es que no me atendieron bien. ¿No es cierto? Pero hay otras características que me parece interesante y en el libro lo topa, que es más características de afinidad y de comportamiento. Por ahí ya nos respondiste algo, me quedé con esa duda, así que en el siguiente caso nos comentarás un poquito más del tema de negocio y nada más compartirles ese libro que me parece que también es muy bueno y pertinente para el tema de hoy. Entonces yo creo que Evi, nos vamos al tercer caso que está muy bueno y este tiempo se nos va volando. Sí, exactamente, Dios. Pero bueno, así que pasemos a nuestro tercer caso, que es la estimación de consumo. Y una vez, Richelmo, que nos cuentes un poquito de qué se trata esta tarea ardua, me imagino. A ver, nosotros queremos anticiparnos de forma proactiva, entender cómo vas a consumir cada cliente el siguiente mes, ¿sí? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué lo queremos hacer? Primero, para entender estacionalidades que evidentemente existen y que no somos ajenos incluso a la realidad macroeconómica del país. Sabemos cómo es nuestra estructura de clientes, sabemos por ahí que si los indicadores de empleo están mal, sabemos que si los indicadores macroeconómicos, inflación, probablemente el tema de liquidez está por ahí pataleando en el país, pues sabemos que eso se va a traducir en el consumo. Si nosotros anticipamos el comportamiento de los clientes, podemos hacer o direccionar nuestras ofertas de valor, nuestras promociones, nuestros push, para que efectivamente los socios, aunque vayan a caer su consumo o vayan a subir su consumo, sigan siendo fieles clientes de Diners, ¿sí? Es acaparar o mantener la mayor cantidad del consumo dentro de Diners, ¿sí? Y para esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que queremos hacer es entender el comportamiento del consumo, ¿sí? Particularmente lo que yo quiero hacer es predecir el consumo del siguiente mes. En temas 1, puede ser en temas 3, en temas 6, que obviamente todas las personas que hayan trabajado en forecasting saben que
a medida que yo predigo más tiempo, pues los intervalos de confianza crecen, la precisión es un poco más complicada, pero a T más uno, los intervalos de confianza pueden ser un poquito más acertados, ¿ok? Más chiquitos también. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo tengo socios de mucho tiempo de antigüedad, que son socios en Diners Club, con los cuales yo puedo construir una serie de tiempo. Si yo puedo construir una serie de tiempo, pues lo que yo hago es estimar un modelo de serie de tiempo para cada socio. Aquí, ¿cuál es la cosa interesante que hicimos para no trabajar dentro del mundo frecuentista, del mundo de los ARIMA, de los auto-ARIMA, que hoy en día son ampliamente utilizados, sobre todo para predicciones o proyecciones, más bien dicho, que tienen que ser escalables? Lo que nosotros decimos un enfoque bayesiano. ¿Cuál es el enfoque bayesiano dentro de la estadística? Lo que te dice es, en lugar de intentar estimar un punto, que eso es lo que intentamos hacer cuando hacemos una autoarima, o una arima, o una arimax, o cualquier metodología, lo que te dice el enfoque bayesiano es, ok, estimemos una serie de modelos y que el resultado sea una distribución de puntos, ¿sí? Porque en un modelo probablemente yo me puedo equivocar mucho, pero si yo estimo 10 o 15 modelos y eso los promedio, es esta lógica de ensamble, pues puedo diluir los errores entre estos distintos comportamientos de cada uno de los modelos individuales, ¿sí? Entonces, para aquellos socios que yo tengo un historial de consumo largo, lo que yo hago es estimar una serie de tiempo para cada individuo. Luego voy a tener socios de los que no tengo tanta información, porque probablemente no soy su tarjeta preferente y por lo tanto sus consumos son 000 muchos meses en los últimos años, o porque son clientes nuevos y que por lo tanto no conozco mucha información de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En esos casos estimamos modelos de regresiones lineales o también modelos de regresión por cuantiles para entender justamente cómo cambian estos efectos, cómo cambian las predicciones a lo largo de la distribución del consumo, ¿sí? Y finalmente, siempre vas a tener socios que son nuevitos, que te entraron hace un mes o hace 2 meses, para los cuales no tienes mucho de dónde aprender. Entonces ahí debemos aplicar reglas duras. Esta imagen me gusta mucho porque ¿qué es lo que queremos hacer con el tema de estimar el consumo, anticiparnos a cuál es el consumo que tú puedes hacer? Pues una de las tantas aplicaciones que hacemos es justamente darte una meta de consumo, ¿sí? De modo de poder darte un premio en caso de que cumplas tu meta de consumo. Esto no necesariamente participan todos los socios, hay algunos criterios para que participen, pero ahí se le pone al socio, digamos, se le empodera, digamos, en su proceso de consumo mes a mes, ¿sí? Por otro lado, ya fuera del punto de vista de campañas o del punto de vista de marketing, lo que sí nos permite hacer es anticiparnos a estacionalidades, nos permite conocer cuáles son las especialidades de consumo, yo que sé, restaurantes, alimentos, farmacias, etcétera, 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 que son más o menos apetecibles a lo largo del ciclo de vida de cada socio. Y con esto, pues, yo puedo formular ofertas de valor diferenciadas, puedo buscar beneficios comerciales que sean más apetecibles para cada socio con anterioridad o para la mayor cantidad de socios con anterioridad. Y de ese modo tenemos justamente esta forma de verle al cliente como nuestro fin, ¿ok? O sea, lo que nosotros queremos hacer es fidelizarlo, lo que queremos hacer es maximizar su experiencia dentro de Diners Club y este tipo de metodologías, este tipo de técnicas nos acercan ahí. Listo. Entonces, igualmente, Dianita, no sé si es que quieres ir con la siguiente parte de tal vez algo en lo que sea de business. Dale, de una. Entonces, bueno, por aquí tal vez entendiendo todos estos tres casos maravillosos, gracias de Chema por traernos acá y compartirnos. De verdad, no quería ni parpadear. Creo que cada partecita súper interesante y las personas que nos están escuchando, nos están viendo, lo van a apreciar también. ¿Cómo definen estos casos como negocio? Porque
claro, cuando tienes una empresa, en este caso como Diners, hay algunas prioridades, ¿no es cierto? Que no se te vaya la gente, que no te cancelen las tarjetas, que podamos predecir para poder dar eh, o a premiar a los clientes o dar ciertos incentivos para que mantengan su línea de consumo, lo que nos explicabas ahorita, o en el caso de recomendaciones para que sigan consumiendo más o que su comportamiento aumente, ¿no es cierto? Hay diferentes formas, digamos, de hacerlo en temas de priorización, pero ¿qué nos puedes contar tú cómo lo gestionan? Es decir, ¿cómo priorizan? ¿Con cuál se van primero? ¿Cómo asignan fondos? Y la última pregunta que tenía era, ¿cómo miden el retorno? ¿Sí? En términos tal vez muy generales, porque todas estas iniciativas son costosas, en el sentido de, son personas, es tú, tu equipo, que están atrás de este desarrollo varios meses a cargo, desarrollando, investigando y luego sacando la producción. Y tiene que haber un momento en donde ustedes midan el retorno, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que estamos lográndolo? Entonces, esas dos aristas quería conocer un poquito más cómo lo hacen a la interna, cómo priorizan estos casos y cómo lo miden también después para medir ese retorno. Sabes que con el tema de la priorización tiene mucho que ver con la visión. O sea, por ejemplo, Diners Clubs, no voy a hablar particularmente de Diners Club, voy a hablar de todo el sistema financiero, todo el sistema bancario. El sistema bancario tiende a ser un sistema muy conservador. Si ustedes ven cómo ha sido la transición del sistema bancario en el Ecuador, van a ver que han existido ciertas rigideces hacia eh, adoptar ciertos cambios. De hecho, en los últimos 5 o 6 años, los bancos más grandes del Ecuador, incluido Diners Club, han ido optando de a poco a pasar a ser organizaciones data-driven, ¿sí? Y en este sentido, que tiene que ver con un cambio de cultura gerencial, también lo que les decía hace 2 casos atrás, todo el sistema bancario tiene los mismos productos, o sea, somos homogéneos en todo. ¿Cuáles son hoy en día literalmente el petróleo para el sistema bancario? Es saber explotar de forma adecuada la información que generas, ¿sí? Porque ese es tu diferenciador en servicio, en fidelización, en la experiencia como tal. Y dentro de eso, como te digo, es un cambio de cultura gerencial. Toda la organización está cambiando hacia un modelo de negocio orientado y dirigido por datos. Eh, pues yo creo que he tenido la suerte de tener jefes, de tener VPs que tienen esta visión y que, claro, o sea, los VPs también tienen sus reuniones ahí y pues ellos también a la final tienen que olfatear qué está haciendo el mercado, qué está pasando con la competencia. Y muchas veces yo les he escuchado a mis jefes a decir que si tú quieres imitar algo que están haciendo, ya estás atrás, ya te ganaron. Entonces tienes que estar adelante siempre. ¿Y cómo estás adelante siempre? Pues identificamos un problema. Ok, vimos que la tasa de cancelación de un mes a otro se disparó. ¿Por qué? Y luego, pues ese por qué se tradujo en un modelo y ya terminó siendo una estrategia proactiva. Y luego se dieron cuenta, ok, la forma en la que debemos actuar es de forma proactiva, no reactiva. Entonces al equipo de analítica nos pusieron a correr para identificar justamente esas áreas, esas opciones, esas oportunidades donde las estrategias proactivas tienen vigencia y tienen valor. Y ahí es donde se comenzó a priorizar. Entonces identificamos, yo que sé, 10. Los directivos, los ejecutivos dijeron, a mí me huele que debemos ir por acá y estos quedan en segunda prioridad. Y vamos, o sea, porque también ese es, creo yo, no he estado aún en esas esferas, pero el, el conocimiento y la experiencia que te dan tantos años en una industria, pues orientan bastante bien hacia dónde vas. Y lo otro que tú dices, que es el retorno de la inversión, el ROI, es clave. O sea, nosotros hoy en día estamos trabajando un proyecto institucional grande, masivo, para hacer la medición de cada campaña, de cada iniciativa a tiempo real. Porque si no, pues todo es bla bla. Y si es que no lo monetizas, si no lo terminas traduciendo en resultado, pues efectivamente no sabes de dónde empezaste a dónde llegaste.
Sí, entonces, de hecho, hoy en día Diners Club está orientado hacia eso, o sea, hacia la medición de tiempo real. Buenísimo, gracias, Richard. Bueno, acabamos de terminar esta primera parte. Muchísimas gracias, Richelmo, por tus respuestas, por contarnos, por explicarnos de una manera súper gráfica y súper realmente bien explicada desde los ambas aristas, técnico y de negocio, cada uno de estos tres casos que vimos el día de hoy. Pero no se preocupen, no se despeguen, quédense con nosotros y están sentados, sigan sentados y sigan con nosotras y con nosotros porque la segunda parte viene a continuación. Ustedes solamente van a la descripción, van a encontrar ahí el link que les lleva directamente a la segunda parte en donde vamos a hablar de muchos más temas. Vamos a hablar de la metodología Next Best Product, vamos a hablar sobre esto, así que no se queden sin saber un poco más. Hablaremos un poco de los trade-offs también que existen en algunos casos y por supuesto nuestra parte hot de sociedad ética también estará por ahí involucrado y las recomendaciones de cómo vemos la industria yendo en el futuro con la inteligencia artificial, con estos modelos proactivos. Lo voy a tomar como lo dijo Drichelmo ya varias veces porque creo que es una palabra muy poderosa. Así que no se despeguen, quédense con nosotras, con nosotros y nos vemos en un segundo.